gracias a todos por venir y sobre todo a Luis por haber escrito el libro y darle una disculpa de reunirnos, ¿no? Entonces, el objetivo principal, por supuesto, la presentación del libro, pero ya ha habido alguna en México y en nuestra propia facultad, digamos, más en la onda, digamos, estricta de la academia, pero pensábamos que con un libro como este merecía la pena hacer una presentación, digamos, más informal, si quieren llamarlo así, aunque cuando lean el libro verán que es quizá la más formal de las presentaciones, porque incorpora una serie de ejes, de planos de la discusión, que es la que le da naturaleza al hecho de la argumentación y a la posibilidad o no de la existencia misma de falacia. Entonces, seguramente en el ámbito estricto de la academia, pues ni se argumenta ni bien ni mal, y a veces ni se generan, ni se producen falacias, porque faltan otros planos del espacio, ¿no?, público en el que se pueda discutir. Bueno, entonces, por eso indicábamos que una de las cuestiones principales eran que entre amigos, entre conocidos, pues nos tomásemos un vino y reflexionásemos sobre estas cosas, ¿no? Y además en un lugar tan peculiar como es, desde el nombre mismo, ¿no?, de esta librería de tipos infames, en el que tipos y tipas infames nos encontramos con cierta frecuencia aquí, y entonces pues estos amigos nos han facilitado eso, y los amigos del Observatorio de Cibersociedad, en fin. Bueno, entonces lo que hemos planteado es una mesa en la que vamos a hablar controladamente el tiempo, máximo 10, se alarguen 12, cada una de las 4 personas que vamos a hablar aquí de presentación, y luego le dejaremos también un poquito de tiempo, 7 u 8 minutos al autor, y luego ya todos a debate, ¿no? Entonces, hemos pensado que primero comience Chechu Ausí, todos más o menos somos conocidos. Chechu ya saben que es un filósofo del derecho, de la argumentación jurídica y otras muchas cosas, y entonces él tiene la palabra de partida, ¿no? Todos en realidad aquí somos teloneros de Luis, o sea que da igual el orden en el que nosotros hablemos, por eso lo importante es luego Luis que comente algo, ¿no? Entonces uno de los 4 teloneros empieza. Muy bien, pues gracias. Más bien, dice Luis Vega que las falacias son como seres vivos que habitan en la jungla del discurso, emboscados, pero visto el estado actual de nuestra sociedad, del nivel de justicia e impostura en el que vivimos el discurso público, más que la fauna de las falacias o la jungla del discurso, habría que hablar del corazón de las tinieblas, ¿no? Y me recuerda un poco un librito de Manuel Atienza, que publicó hace tiempo, recogía unas columnas suyas, que tituló La guerra de las falacias, ¿no? Y yo creo que realmente no es exagerada la cita de Silvio al principio del libro de que combatir la falacia es la razón de ser de la lógica y quizás por extensión de la filosofía y de la reflexión crítica, ¿no? Porque, como también cita Mill, es muy importante una teoría del mal razonamiento. Volviendo a la metáfora de la guerra de las falacias que él, Atienza, evocaba y comparaba con la guerra de las galaxias, las falacias son el lado oscuro, el reverso de la fuerza, ¿no?, el negativo del cual habla también Luis en algunas partes del libro, cuando comenta esa supuesta correlación o contrapartida que se da entre los argumentos buenos y los argumentos falaces, que él cuestiona de una manera muy, muy inteligente, porque sería incurrir casi en un falso dilema, ¿no? Podemos hablar de argumentos buenos, argumentos malos, argumentos falaces, y no todos los falaces son malos argumentos, y a veces argumentos buenos se utilizan de manera falaz, ¿no? Porque la falacia es algo mucho más complejo y no es solo un producto, sino también un proceso, y se puede dar por grados, ¿eh? Habla también en el libro de la distinción entre sofisma y paralogismo, donde habría diferentes grados de fuerza de ese lado oscuro de la argumentación, ¿no? De todas formas, otro de los elementos del libro que me ha parecido muy interesante es el cuestionamiento de las taxonomías y clasificaciones escolares de las falacias, que como todo mapa son simplificadoras y hasta erróneas, pero que también nos aportan guías y nos permiten abrir rutas para la exploración en el campo de la argumentación, como puede ser también este mismo libro que clasifica de alguna manera las teorías acerca de las falacias, ¿no? También hay un mapa y una taxonomía de las teorías acerca de
de las falacias, ¿no? Yo les confieso que cuando era estudiante de bachillerato estaba fascinado por el tema de las falacias, seguramente eso es lo que me llevó a trabajar un poco en la lógica, pensando, como pensaba mi maestro Miguel Sánchez Mazas, que calculando podíamos solucionar los errores de la argumentación, y me costó bastante tiempo salir de ese sueño y una tesis de por medio sobre lógica de las normas, pero al final me di cuenta que estaba más cerca del Leibniz ponderativo que del Leibniz del calculenus, al cual se refiere también Luis en el libro. En este sentido me interesa mucho discutir contigo es el tema también de la interpretación y el tema de, digamos, el gobierno de las palabras, que hay tiras a partir del texto de Bentham, también de toda la historia, que, bueno, le quería hacer una presentación un poco más ordenada, esa otra segunda parte, donde hace la presentación historia, que bueno, son unos hitos, que yo también te quería tirar un poco de la lengua, que son unos hitos muy determinados, que sí que son hitos fundamentales, pero que igual podría haber habido otros hitos en los que te hubieras apoyado. Quizá puede haber otra segunda parte en este sentido, pero bueno, estos son cabos un poco que te quiero lanzar para que sigas trabajando sobre el tema, y luego la apoyatura textual de la tercera parte, ¿no? Pero, ya digo, junto con la preocupación un poco ética y política, claro, el tema del gobierno de las palabras con respecto a las falacias es todo el tema del racionalismo que también apuntaba Checho, es decir, en tu libro, y aquí ya sí que voy a ser un poco provocativa, se percibe una fe en la razón, ponderada, como queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí esto me gusta, porque, bueno, todos o sea, somos de esos, esa familia de ilustrados insatisfechos que nos llamábamos, todo. Pero el tema que a mí, digamos, me plantea es, bueno, digamos, la discusión estaría en el platillo de la balanza, que además en los textos aparece muy claro, que hay autores que caen del lado de los que creen en que hay una mala fe intrínseca y los que tienen esa fe en la razón, y que, bueno, entroncaría con nuestro amigo Leibniz, que creemos, porque yo ahí me encuentro también, que planteando unos buenos razonamientos, planteando una buena discusión, planteando un buen diálogo, podemos avanzar, podemos crear un mundo mejor, podemos hacer una nueva política, una pedagogía sociopolítica diferente, etc. Con ánimos teóricos, con ánimos teóricos. Porque el autor entiende, y ello es indispensable, que así lo entienda, el autor pretende llegar, diría yo, a una teoría completa de la argumentación. Ojo, completa no en el sentido lógico de la palabra, sino una teoría omnicomprensiva, abarcadora, que pudiera dar cuenta y razón, como él suele decir, cuenta y razón de los argumentos, la argumentación, pero también de las falacias. Con ánimos teóricos, pero también con ánimos críticos, en la medida en que somete a análisis y evaluación muy fina propuestas que sobre el tema se han realizado en las últimas 3 décadas. A ello hay que añadir que el autor no se olvida del componente histórico, como ya ha sido dicho, pues el tema de la falacia ha sido recurrente a lo largo de la historia, desde que el primero que tuviera que decir algo más o menos coherente sobre el tema, el padre Aristóteles, así lo hiciera, padre de muchas cosas. Bien, en este caso, hablando de la perspectiva histórica, Luis Vega tampoco se olvida de las aportaciones hispanas, y concretamente de las aportaciones del gallego ilustrado Benito Feijóo, conocido posiblemente de todos ustedes, o del pensador uruguayo Bacerre, con sus interesantes y significativas puntualizaciones sobre el tema de las falacias. Pero Luis tampoco elude con su trabajo la polémica. Es un libro que también entraña cierta polémica, sobre todo porque trata de mostrar algo que yo creo que pues, había que mostrar alguna vez, lo equivocada que está la tesis del pensador australiano Hamdi, no también de los estudiosos y más reputados pensadores sobre el tema de las falacias. Sobre ello, dice Luis, concretamente sobre la nula o escasa variación de
la idea y el tratamiento de las falacias en el curso de su larga historia, ya que, digo yo, ha habido notables cambios en los últimos milenios, los 2 milenios, es decir, desde que el padre Aristóteles tuviera que decir algo al respecto. Y Luis puntualiza: cambios en la ampliación y restricción del campo de análisis, cambios en los criterios de detección, clasificación y evaluación de casos, cambios en el relieve, en el espacio y, en definitiva, en el reconocimiento concedido a su análisis mismo dentro de la disciplina de la lógica, lo cual no deja de tener su propio mérito ya de por sí. Bien, si relacionamos el libro con otros dentro del panorama bibliográfico español que traten de la misma temática, casi perderemos el tiempo, casi, ¿verdad? Aunque las comparaciones son odiosas, tenemos que irnos al extranjero para descubrir que el tema ha sido estudiado pues, por personas de bastante relieve, por expertos muy reputados y desde diferentes perspectivas, pero con un ánimo no tan comprensivo y sistemático como ha hecho, al menos desde mi punto de vista. Podríamos citar las contribuciones de Tony Blair, no el expresidente británico, el señor Tony Blair, su colega Ralph Johnson, su otro colega Ralph Walton, en Canadá, yéndonos a Holanda, a Ámsterdam, la escuela de Ámsterdam. Marie ha hecho contribuciones muy interesantes al respecto, o las obras de nuestro amigo Adelino Catani, que también trata el tema, entre otros. Quizá en España cabría citar esa especie de diccionario de García Damborenea, Usos de razón, un diccionario de falacias, o, como ya ha sido citada, la guerra de las falacias de nuestro querido amigo Manuel Atienza, ¿verdad? Que se centra bastante en el tema del derecho. Por ejemplo, yo diría así en plan de medio broma, de medio en serio, es que tampoco es una virtud que uno pueda ver en Luis Vega. La gente que lo conoce bien sabe que está lleno de complejidades, como todas las personas, como todos los seres humanos, pero en particular, digamos, alguien dirá, tiene muchas vueltas el condenado, ¿no? Y eso forma parte también de ir viendo en el libro. Yo lo sugiero como elemento metódico. No se queden con la primera definición que encuentren, no se queden con porque no se trata de definir nada. Se trata de caracterizar un estilo de pensamiento que se va entramando y buscando ahí. Y yo les diría que ustedes vean ahí a un autor que hace bastante tiempo, 40 y tantos, escribió una tesis de doctorado sobre Popper, ¿no? El problema de la demarcación entre filosofía y ciencia, donde ya empezaba a rumiar allí que habría mucho que decir y criticar sobre el conocimiento sin sujeto. Ya ahí empezaba a plantearlo, pero desde esa época sigue, es un autor que es un lector empedernido, superador crítico de los dilemas en filosofía, por ejemplo, entre la distinción entre aquellas cosas que decía entre la filosofía anglosajona y la filosofía continental, pero una persona interesada por la historia, por el mundo clásico, por un conocimiento de la cultura francesa, aunque podríamos caracterizarlo como un filósofo analítico en el mejor sentido del término. En realidad tendría uno que pensar en el Círculo de Viena en varios autores para poder encontrar una caracterización de esa complejidad, de esas capas de Luis, ¿no? Tendría que ir por lo menos uno a fusionar ahí a Neurath con Carnot o cosas así, ¿no? Pero nos encontramos, en mi opinión, ¿no?, con uno practicante de la mejor filosofía analítica, pero con una profunda sensibilidad histórica, que es como decir que no es un filósofo analítico, en el sentido de que lo que más se ha criticado de la filosofía analítica es precisamente su ausencia de la historia. Su ausencia de la historia. Pues, en este caso, y en el libro este, pueden ustedes viendo en ejercicio cómo un adecuado conocimiento de la historia permite ir realizando un proceso analítico de clasificación, de estudio, de matices, etc., donde va poco a poco emergiendo, en este caso, una teoría, en mi opinión, efectivamente lo ha dicho Alcolea, una teoría de la argumentación, pero que plantea unas cosas, plantea en realidad una ruptura, por así decir, con
las lecturas, no con, ya digo, no se trata de un nuevo paradigma ni cosas de esas, sino de ver en las mejores representaciones, en los momentos de la historia, cómo hay en germen, y en algunas no solamente en germen, sino explícitamente, justamente todo ese caudal de matices que Ruiz plantea. O sea, Ruiz lo que nos hace es decir, yo defiendo, voy a tratar de proponer un giro a la actual teoría de la argumentación, apoyándome en gentes que lo han hecho, cada uno en su contexto, en su momento histórico, etc. Y, por ejemplo, el caso de Mill, que dijo Concha, es muy interesante porque el libro quinto de la lógica de Mill, que es el sistema de lógica, que es sobre las falacias, y el sexto, que yo más he trabajado, claro, que es la lógica de las ciencias morales, fíjense que Mill explícitamente dice que todo su sistema de la lógica no es para dar clases de lógica, no es para tener un manual de lógica, sino es precisamente para poder abordar el libro quinto y el libro sexto. Es decir, para poder hacer algo sobre el discurso público y cosas así, y la práctica argumentativa, que es el libro sobre las falacias, y luego el otro, el de la lógica de las ciencias morales, la teoría general de las ciencias humanas y sociales. Baz Ferreira es un tipo muy interesante. Es decir, Baz Ferreira es un tipo apenas es conocido en Uruguay y no es conocido fuera de Uruguay. Entonces, es una situación realmente extraña. Es conocido como filósofo general, pero no en la lógica viva, que en ese sentido es lo que alguien bien intencionado haría haciendo crítica de los editoriales que se publican en los periódicos, haciendo crítica de lo que hacen los parlamentarios, haciendo crítica de lo que discuten los claustros universitarios, de cómo discuten. Este tipo es lo que maneja, de discusiones lo que maneja la lógica. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Además, es un tipo lúcido. Tuvo el inconveniente de tener una mala psicología de base. Tenía la psicología del 19, de Keynes, etc. Entonces, en ese sentido, incluso le faltan palabras, se queja, y muestra que no tiene expresiones para decir lo que él querría decir. Es interesante en ese sentido incluso, ¿no? Lo de la lucha de un tipo que tiene unas ideas nuevas, pero que le falta los términos para expresarlas. Le pasaba a Aristóteles. Aristóteles transformó el griego para expresar lo que él quería decir. Entonces, situaciones de estas se pueden seguir dando. Luego, desengañador, pues sí, bueno, claro. ¿Qué podemos hacer? Si no es intentar ser desengañadores. En esto, aunque tenga fe en las provincias que se ofrecen a sí mismas, con muy poca esperanza. Es decir, puedo tener fe, pero poca esperanza. La teoría de Fages iría en esa línea. Muchas gracias por su paciencia. Yo creo que ahora podemos aprovechar para